sean todos bienvenidos. Ya estoy con la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Ella es la periodista Jacqueline Benítez. Es una comunicadora que se encuentra hace bastante años en nuestros medios actuales. Bienvenida, Jacqueline. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Mara Joaquina, ¿qué tal? Buenas tardes para todos también. Un gusto, un placer estar acompañándoles. Qué gusto. Muchísimas gracias de ya por tomarte el tiempo y darme este espacio para esta entrevista del día de hoy. No, por favor, un gusto poder Mi ayudar. pregunta es para vos, ¿cómo nace tu pasión por los medios de comunicación? Bueno, desde muy chiquita escuché radio AM sobre todo y los noticieros del mediodía porque mi papá es un apasionado de los medios de comunicación. Él no se dedica al periodismo, él es abogado, pero cuando nos llevaba de chiquitos al colegio siempre ponía AM y yo decía, ¿por qué no pone música mi papá, verdad, en la radio? Y ahí empecé a escuchar AM, a más o menos descifrar lo que era el periodismo y ya en el colegio, digamos, se despertó mi curiosidad por lo que es ciencias de la comunicación, cuando un profesor me dijo en una exposición, qué bien te expresas, Jacqueline, tendrías que ser periodista. Periodista, dije yo, y a partir de ahí creo que empecé a trabajar la idea hasta llegar a la profesión. ¿Y cómo fue esa tu primera experiencia ya estando dentro de los medios de comunicación? Bueno, batallé muchísimo, procuré muchísimo porque no es fácil. Ahora, digamos, hay mucha mayor cantidad de medios de comunicación, hay más radios, hay más canales, hay más medios impresos, hay más oportunidad para los periodistas, pero antes, te estoy hablando de 14 años atrás, cuando yo empecé esta carrera, era bastante complicado porque había muchos estudiantes, pero no había muchos medios de comunicación. Así es que por la compañera de un hermano mío de la facultad que se desempeñaba como secretaria en Radio Cardinal, la vieja Cardinal, es que conseguí una entrevista con el jefe de prensa en su momento, era Marcos Álvarez, y allí me aceptó como pasante. Estuve un año como pasante viendo, observando, redactando, procurando. Vivía con mi radio Sí. pegada al oído porque no quería que se me escape absolutamente nada. Y iba de acompañante con un periodista, digamos, ya de antaño, con Alejandro González, en su momento, hoy está en Radio Nacional él. Y ahí comenzó mi oportunidad. Trabajaba todos los domingos y todos los feriados, pero yo feliz, siempre con una sonrisa en los labios porque estaba aprendiendo y me estaba Claro. forjando Estabas como haciendo lo que periodista. te gustaba. Me apasionaba, desde producción, hacer móviles en la calle, el primer vivo que tuve, que casi me morí, pero aprendí muchísimo. Y hablando mal y pronto de las peladas se aprende, ¿verdad? La cuestión es animarse, atreverse, pero sobre todo prepararse para tener esa fuerza de ser valiente a la hora de enfrentar lo que se le presenta a uno a diario. Claro que sí. Y durante estos últimos años tuvimos que presentar la llegada de la pandemia, la llegada del COVID-19 en nuestro país, en nuestras vidas cotidianas, todo cambió. Y para ustedes los periodistas, ¿cómo fue luchar ese día a día y llevar la comunicación? ¿Cómo fue? Fue realmente radical. Había leído por allí en una información internacional que la pandemia no vino con un manual de comunicación, no vino con un manual de periodismo, así que tuvimos que aprender sobre la marcha. Una situación similar se había presentado años atrás, recuerdo, creo que fue entre 2008 y 2009 con la fiebre amarilla. También fue toda una pelea, una guerra por las vacunas, porque la gente quería protegerse, ahí sí cundió el pánico y como yo cubrí más o menos 5 años consecutivamente el Ministerio de Salud, algo había aprendido, pero no de tamaña magnitud. Lo de la pandemia nos tomó a todos por sorpresa porque no habíamos dimensionado la manera en que nos iba a afectar, no solamente en el tema sanitario, sino a la hora de desempeñar nuestro trabajo, el tema del uso del tapabocas, que serviría de ejemplo para mucha gente. En un acuerdo no escrito, creo que todos los conductores de televisión, sobre todo, nos pusimos de acuerdo para utilizar el tapabocas y de esa forma dar el ejemplo a la gente.
el tema del home office, que también fue todo un desafío. A mí me obligó a aprender a usar plataformas como esta, por ejemplo, que yo no tenía ni idea. Aprendí ahora con la pandemia y también obligada por la situación en la escuela de mi nena. Tengo una hijita de 8 años y fue bastante dificultoso también pelear contra las fake news que de manera impresionante en esta pandemia empezaban a circular, y era batallar no solamente con doña Juana o don José en el barrio o con los grupos de vecinos en los WhatsApp. No, no es así, no entendés, tenés que usar tapabocas para evitar, sino también con mismos colegas que, aunque no lo creas, hay muchos que no creen en lo que es este virus y el daño que puede hacer. Sí, la verdad que como vos misma estabas mencionando, la tecnología se ha vuelto un servicio vital en la hora de llevar la comunicación. De hecho, eso hizo que también hoy los medios de comunicación se tengan que reinventar y ir mejorando cada día. Según vos, hoy, ¿cómo vos crees qué es lo que vos crees que le faltaría a nuestro periodismo actual? ¿Le faltaría para enfrentar situaciones de pandemia o en general? En general sería, en general. El ABC del periodismo está escrito, el nombre lo dice ABC, es básico, es obtener información, contrastar, corroborar con la misma fuente, no quedarse solo con lo que está escrito hoy, por ejemplo, en redes sociales, que circula muchísima información, muchísimos datos, y muchos periodistas que quizás no ejerzan la profesión, pero que ofician como periodistas. Hoy creo que somos casi 8 millones de habitantes y todos somos periodistas porque todos publicamos diferentes situaciones en las redes sociales. Para mí que el principal desafío en lo que tendríamos que mejorar la profesión es en el rigor periodístico, no dejarnos llevar por la exclusividad o por quién publicó primero, por quién suma cuántos retweets, cuántos me gusta o cuántas interacciones en redes sociales. Sí, yo confieso, nos sentimos seducidos por las redes sociales. Hoy en día creo que se mide demasiado, diría yo, quién tiene mayor influencia de acuerdo a la cantidad de interacciones que tiene en redes sociales, pero deja de lado lo importante, que es el rigor periodístico, contrastar la fuente, corroborar la información que llega a tus manos y no quedarse simplemente con el primer dato y publicarlo rápidamente, porque hoy, si bien soy periodista de radio y televisión, en redes sociales también tengo muchos seguidores a quienes me debo, ¿verdad? Y quienes creen lo que yo digo, y la credibilidad, ¿sabes qué es el valor, el bien más preciado que tiene un periodista? ¿Quién va a creer en una periodista que se pasa corrigiendo, por ejemplo, sus tweets? O se pasa corrigiendo la información que lanza en la radio o en la televisión. Entonces yo creo que tendríamos que mejorar un poquito más en cuanto al rigor periodístico y no dejarnos llevar, repito, por las pasiones de las redes sociales. Creo que la respuesta ha sido muy contundente y muy claro por sobre todo. Y para ir finiquitando esta hermosa entrevista, me gustaría escucharte cuál es el mensaje que vos les darías a todos esos jóvenes que hoy se están animando a lanzarse en los medios de comunicación, que como vos misma dijiste, años anteriores era mucho más complicado. Hoy en día tenemos radio, TV, podemos hacer programas online a través de un teléfono, una notebook, no es necesario tener un equipo bastante amplio para llegar a los medios, pero sí o sí el camino que tenemos que tomar es un camino un poco complicado y un poco difícil. Entonces, ¿qué le dirías a esos jóvenes? Bueno, me encanta que se vuelquen a este oficio, es una hermosa profesión, es apasionante, si bien no tiene feriados, no tiene fines de semana, no tiene horario, en todo momento cuando sos periodista y ves algo, observas algo para publicar, lo haces inmediatamente. Que se atrevan, que se atrevan, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que practiquen hoy en día. Se puso muy de moda hablar coloquialmente y sin, digamos, tener ningún cuidado en cuanto a la pronunciación, en cuanto al vocablo. Recuerden que no solamente estamos informando, no solamente estamos entreteniendo, sino también estamos educando a aquellas personas que nos están observando. Que practiquen mucho, que lean mucho, no es solo saber presentar las noticias, sino también comprender para dar a entender esas noticias. No hay mejor satisfacción que aquella persona que te escucha o que te observa, que te ve y diga, ah, yo escuché
que fulana dijo y lo entendí perfectamente. Así que mi mensaje es ese, atrévanse, pero prepárense para atreverse y les va a salir súper bien. De verdad, muchísimas gracias. Creo que todas las preguntas fueron muy bien respondidas. Gracias, en serio, gracias por este espacio, por brindarnos. La verdad que el mensaje que diste fue contundente y creo que, como dijiste, hizo que llegara muy bien. Así que muchísimas gracias. Cuando quiera, María Joaquina, un gusto, un placer. A mí me encanta hablarles así de frente a los que quieran escuchar, aprender a través de la experiencia que tenemos los que estamos un poquito más de años ya en los medios de comunicación, así que cuando quieran, un placer. Gracias.